Buenos días, hermanos y hermanas. Soy el pastor Rubén Moreno de Valley Bible Church en Vista del departamento hispano. Y ahora vamos a hacer el servicio sobre el internet porque los servicios fueron cancelados por la inmensa calor que estamos experimentando este fin de semana de Labor Day Weekend. Y espero que todos se encuentren bien, que estén saludables, que se estén cuidando. Y vamos a continuar, y quisiera que voltearan sus Biblias a Segunda de Corintios capítulo 4 versículo número 7. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. La palabra del Señor dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, le doy gracias, Señor, por este día. Le pido que me unja con su Santo Espíritu, que me dé correcta interpretación de su palabra esta mañana, Señor. Que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, Señor, que sirvan de edificación para todos, incluso para mí, Padre. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos este tema que nos habla el Señor sobre estos tesoros que tenemos dentro de nosotros. Y lo que nos dice aquí el Señor es de que cada uno de nosotros que haya recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene un tesoro dentro de él. Dios deposita un tesoro en un vaso de barro. En el antiguos tiempos, allá en Israel no habían bancos, y todas las personas ponían sus tesoros en vasos de barro. Lo agarraban, lo escondían y ponían allí, y allí lo agarraban y lo escondían en una parte, y allí tenían su tesoro escondido. Incluso hasta muchas escrituras del Nuevo Testamento sí han sido encontradas en el Mar Muerto, escondidos, enterrados en vasos de barro. Y el vaso de barro hacía que lo cubriera y protegiera ese tesoro, e incluso cuidó y protegió las escrituras del Nuevo Testamento que los apóstoles escribieron por más de 2000 años. Entonces Dios da esta ilustración de que cada creyente es un vaso de barro que tiene un tesoro adentro. Si no eres un creyente, si no has recibido a Cristo Jesús, no tienes ese tesoro que habla aquí el Señor. Este está hablando a los creyentes y a los cristianos. Y así como usa y nos da ese vaso de barro, ese vaso de barro está hablando de nosotros, del ser humano. Simplemente porque dice la palabra de Dios que nosotros nos compara como barro. ¿Qué es el barro? El barro sale de la tierra, es un tipo de tierra que sale, y muchas de las veces lo agarran y lo trabajan y hacen como un ejemplo, una olla de frijoles. Muchas de las veces son de barro y duran muchos años, y está uno caliente y caliente frijoles, y dura años y años esa olla de barro porque es hecha de tierra. Incluso nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos de tierra. Quisiera que fuera Génesis capítulo 2 versículo 7. Fue cuando Dios formó al hombre. Génesis capítulo 2 versículo 7. Estamos hablando desde el principio, cuando Dios creó al hombre. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí vemos que el Señor nos formó del polvo de la tierra, lo agarró, formó el hombre y le sopló el aliento de vida, le sopló en su nariz y fue hecho un ser viviente. Eso es lo mismo que pasa cuando recibimos a Cristo Jesús
como nuestro Señor y Salvador. El momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo y es depositado en nuestro cuerpo de barro, de polvo, que fue hecho de polvo, al Santo Espíritu, que vive y mora dentro de nosotros. Estábamos vivos, pero muertos espiritualmente. Nacemos de nuevo y somos hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando creímos el Evangelio de verdad, somos sellados con el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, es depositado en nosotros ese tesoro que Dios habla para que viva y mora en nosotros. En Isaías 64, versículo 8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú el que nos formaste, así que la obra de tus manos somos todos nosotros. Eso dice Isaías 64, versículo 8, que nosotros somos el barro y que Jehová, nuestro Padre, es el que nos formó. Aunque ahorita pues ya decimos, no, pues yo nací de mi mamá y de mi papá, pero el primer ser viviente fue hecho de la tierra. Y así como fue hecho de la tierra, de la tierra fuimos hechos y a la tierra volveremos. Cuando seamos, si es que nos morimos aquí, o sea de que nos fast forward para adelante, que va a ser el rapto, que cuando venga Cristo por su iglesia, que vamos a ser arrebatados y encontrar Cristo en el aire, entonces nuestro cuerpo va a ser transformado, lo corruptible en incorruptible, porque ahorita este cuerpo de barro es corruptible. Así como fuimos hechos de la tierra, vamos a volver a la tierra. No puede heredar lo incorruptible, lo celestial. Va a venir el Señor en un abrir y cerrar de ojos y todos vamos a ser transformados y vamos a tener unos nuevos cuerpos. Pero mientras estamos aquí en este cuerpo de barro, Dios deposita a su tesoro dentro de nosotros, y este tesoro es el Espíritu Santo, a quien Cristo envió para todo el que le reciba como su Señor. Y el Espíritu Santo vive y mora en cada creyente. El Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro guiador, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos convicta al mundo que se arrepienten y acerquen a Cristo. Y el Espíritu Santo también lo entristecemos cuando desobedecemos a Dios y nos dejamos llevar por el pecado. Dice la palabra en Efesios que no entristezáis el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. Y muchas de las veces se nos olvida eso y ahí andamos actuando como que se nos olvida que tenemos este tesoro que fue depositado en nosotros, que es el mismo Espíritu Santo, la presencia de Dios morando en nosotros, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios, el poder de Dios viviendo en nosotros, la presencia de Dios mismo en nosotros. Por eso no entristezáis al Espíritu Santo, que cuídenos este tesoro que en el que vive dentro de nosotros. Nosotros somos de barro, somos frágiles. Si usted agarra una olla de barro, se va a caer, se va a quebrar y se va a deshacer. Entonces también nuestros cuerpos son frágiles, pero aún así Dios nos dio este tesoro. Y este tesoro es un tesoro poderoso porque es Dios, es la presencia de Dios viviendo en nosotros. Quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 4. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros. Está hablando de este tesoro del Espíritu Santo que está en nosotros, que es más mayor que el poder que está en el mundo, que el poder del pecado, que el poder de la oscuridad, el poder de todas esas cosas malas, es más poderoso y más mayor, porque es Dios que vive y mora dentro de cada corazón por el Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo
que está viviendo en nosotros, morando en nosotros, guiándonos a toda verdad, está convirtiendo al mundo. Nosotros cuando vamos y llevamos el mensaje de salvación, nosotros simplemente vamos a llevar y el mensaje de salvación, y es el Espíritu Santo el que va a convictar, el que va a convertir, que se arrepienten y se acerquen a Cristo. Nosotros no convertimos a nadie, no hacemos nada, es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros simplemente llevamos un mensaje de parte de Dios. Y es muy fácil olvidar que es más mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aunque muchas de las veces quisiera que fuéramos a Corintios, otra vez segunda de Corintios capítulo 4, voy a leer el versículo 8. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces aquí dice la palabra de Dios que podemos estar enfrentando un montón de problemas, podemos estar enfrentando persecución, podemos estar experimentando que parece que estamos siendo derivados por el mundo, parece que todo el mundo se nos viene abajo, podemos estar pasando una enfermedad en lo temporalmente, y podemos ver que aunque estemos pasando todo eso, tenemos este precioso regalo que Dios nos dio, de este tesoro que vive y mora dentro de nosotros. Muchas de las veces no nos podemos saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero podemos estar seguros que tenemos un poder viviendo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Aunque parezca que Dios no se encuentra cerca, parezca que estamos en ese valle de la oscuridad, que se nos viene todo el mundo encima, podemos tener esa seguridad que el tesoro de Dios está dentro de nosotros. Y aunque muchas de las veces es fácil olvidarnos de esta verdad, por eso es muy importante que recuérdenos de esta verdad, que Dios mismo envió su Espíritu Santo para morar en nosotros. Aunque estemos atribulados, dice aquí, en todo, mas no angustiados, en apuros y desesperados, perseguidos, desamparados, derribados, pero no destruidos. Podemos estar enfrentando una montaña de problemas, pero no vamos a ser destruidos, porque tenemos algo valioso en nosotros. Dios nos vio y nos dio algo valioso, su Santo Espíritu, que vive y mora dentro de cada uno de nosotros. Muchas de las veces no vamos a saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Podemos decirle: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me está pasando esto otro? Y ay, Señor, no me has contestado. Y muchas de las veces nos agarramos preguntándole a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Yo te sirvo, vengo a la iglesia, doy mis ofrendas, te doy todo, te he dado mi vida. ¿Por qué estoy pasando por estos momentos difíciles? Muchas de las veces no vamos a saber por qué. En veces Dios nos revela y van a haber cosas que van a quedar encubiertas, que a lo mejor Dios nos las revela adelante, a lo mejor nos vamos a morir hasta que estemos en la presencia de Dios, no nos los va a revelar. Pero tenemos que tener la seguridad que no importa por qué problema estamos pasando, nosotros somos el barro y Dios está en control absoluto de todo lo que nos está pasando. Quisiera que fuéramos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 1, del 1 al 5, no lo dice. Jeremías, Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo que se levantara y que fuera a la casa del alfarero, y que cuando estuviera allí en la casa del alfarero, Dios le iba a decir qué tenía que hacer. Entonces dice en el versículo 4 del capítulo 18 de Jeremías,
Dice el versículo 3, dice, y descendí al casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el alfarero en la mano, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Da esta ilustración de este alfarero que está trabajando la rueda y está trabajando el barro y lo hace y se deshace y está haciéndolo y está acomodándolo y se deshizo y está dando vueltas y el alfarero está haciendo algo lo que a él mejor le parece. Entonces el alfarero va a hacer lo que él quiera y nosotros, dice Dios, que nosotros somos el barro y él es el alfarero, y así como el alfarero hace el barro como él quiere, así va a ser Dios con nosotros. Pero no es para el mal. Aunque parezcanos que los problemas que estamos pasando ahorita son problemas de mal, de oscuridad que está, pero es en esos momentos de oscuridad, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de inestabilidad, que nos podemos acercar más a Dios y podemos tener un encuentro sincero, verdadero con Dios para poder crecer un nivel más alto espiritualmente. ¿Cómo vamos a saber que Dios sana si nunca nos hemos enfermado? ¿Cómo vamos a saber si Dios libera de problemas si nunca nos ha liberado de problemas? Es entre esos momentos de angustia, esos momentos que parece que estamos siendo derribados por alguna enfermedad temporalmente o por algo, que es cuando tenemos que confiar en el Señor y saber que Él está encargado de nuestras vidas y Él está moldeando nuestra vida como mejor le parece. Dios nos ama tanto que nos dio su tesoro para que viniera a morar en nosotros. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo para el mal para nosotros? Dios va a hacer lo mejor para nosotros, aunque muchas de las veces usa las cosas malas para que saquen a resplandecer lo bonito y lo hermoso que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Y es en esos momentos de tribulación, cuando estamos en la rueda del alfarero, que el Señor nos moldea, que tenemos una experiencia con Dios, podemos tener un encuentro con Dios y podemos crecer y crecer espiritualmente a un nivel más alto con Dios. Y es solo así, muchas de las veces, desafortunadamente, que es en esos momentos cuando más obedecemos a Dios. Porque muchas de las veces cuando nos está yendo todo bien y estamos saludables y estamos haciendo todo, como que no nos acercamos tanto a Dios cuando estamos en problemas. Dios usa esos problemas, esos para acercarnos más a Él, para que pueda trabajar Él en nosotros. Una abeja. No importa en qué estés pasando ahorita, si te encuentras en la rueda del alfarero o pronto vas a estar, es para que tengamos la seguridad que Dios está trabajando en nosotros y no nos va a dejar a mitad de camino. Dice que Él todo va a llevar a cabo lo que ha empezado en cada uno de nosotros. El Señor lo va a perfeccionar hasta el día de que venga Cristo Jesús. Comenzó una obra en nosotros y Dios la va a perfeccionar. Y tenemos que tener esa certeza, esa seguridad que Dios está en control. Vamos a regresar a Corintios, 2 de Corintios capítulo 4. Voy a leer el versículo 10. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Por todas las partes que vayamos, llevamos una señal: la muerte de Jesús. Fuimos salvados por la muerte de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y tomó el lugar que te correspondía a ti y a mí para salvarnos, para liberarnos, para darnos la vida eterna y para depositar este tesoro del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que Jesús se manifieste en nuestra vida. Tenemos el tesoro que es el Espíritu Santo, y ese tesoro, cuando obedecemos ese tesoro, cuando cuidamos ese tesoro, cuando obedecemos a Dios, se manifiesta la vida de Jesús en nosotros. Tenemos que dejar que ese tesoro del Espíritu Santo fluya de nosotros, como dice la palabra, que sean ríos de agua viva que fluyan de nuestro interior, que es el Espíritu Santo que salga de nosotros, que se vea que hay un tesoro en nosotros, que hay algo diferente, que se manifieste la vida de Jesús en nosotros. No es para que nosotros nos sientamos bien, sino es para que Cristo reciba toda la honra y gloria, para que las otras personas puedan acercarse a Cristo y también puedan tener ese tesoro del Espíritu Santo en su vida. Muchas de las veces se nos olvida de este tesoro. ¿Qué es lo que brilla en mí? ¿Brilla ese tesoro? ¿Está brillando el resplandor de Cristo en mi vida hacia las demás personas? ¿Está brillando el amor, la luz? ¿Está resplandeciendo? Porque si somos un vaso de barro y dentro de este vaso de barro hay un tesoro, ¿está resplandeciendo el brillo de ese tesoro hacia un mundo perdido? Es algo que usted se puede contestar. Si no está resplandeciendo ese tesoro, la luz de Cristo reflejando hacia las demás, es tiempo que dejemos que resplandezca este tesoro a las demás personas, para que ellos también puedan tener esa experiencia, puedan tener ese gozo de tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Quiero hacerte una invitación. Si no has recibido a Cristo Jesús y te gustaría recibirlo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios deposite en ti ese tesoro del Espíritu Santo. Simplemente tienes que arrepentirte, pedirle perdón al Señor, abrirle la puerta a tu corazón, decirle: Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, pongo mi fe, mi confianza en ti para que me salves. Es algo simple. Si quiero invitarte ahora, darte la invitación, un llamamiento, que invites al Señor a tu corazón esta mañana. Los tiempos se están acercando, los tiempos que el Señor venga por su iglesia. Y quiero invitarte que tú también puedes tener ese tesoro dentro de ti. Simplemente tienes que arrepentirte y aceptarlo. Voy a hacer una oración y simplemente tienes que repetir esta oración para recibir al Señor Jesús. Y dice: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, soy un pecador, me volteo a ti, te invito que entres a mi corazón y me des tu Santo Espíritu, que creo en tu palabra, te recibo hoy, escribe mi nombre en el libro de la vida, úsame para tu gloria, para que tú recibas toda la honra y gloria, transfórmame y que puedas seguir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, a lo mejor no sintiste nada, a lo mejor sintiste algo. Muchas personas no sienten nada, otras personas sí, pero si hiciste esa oración con fe, creyéndola, y envistates al Señor Jesús en tu corazón, sinceramente, verdaderamente, quiero decirte que eres una nueva creación. El Espíritu Santo acaba de ser depositado en tu vida y te felicito porque ya perteneces a la familia de Dios. Ya tienes ese tesoro en tu vida también.
Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos y hermanas. Espero que se estén encontrando bien. Espero que se estén cuidando. Y vamos a cerrar en oración. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado. Un día nuevo en misericordia, un día nuevo que podemos estrenar, un día con calor. Te damos las gracias, Padre, porque todos los días son nuevos y son diferentes, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pido, Señor, que nos cuides y que nos protejas a todos los que escucharon este mensaje, Señor, que mandes su protección alrededor de nosotros, que nos cuides, que en nuestro salir, en nuestro entrar, que nos protejas de ese virus que anda atacando, que nos protejas del enemigo, Señor. Te lo pido, Padre, en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que nuestro Señor les bendiga. Amén.